charla la preparé pensando en de pronto entretenerlos un poco con algunos videos. ¿Se me está escuchando bien el audio? Voy a apagar aquí. Perfecto, se escucha muy bien. Listo, perfecto, excelente. Entonces esta charla la hice pensando en que se diviertan un poquito viendo algunos conceptos bastante básicos de cirugía vitreoretiniana. Primero, tener en cuenta que esta va a ser probablemente una serie de charlas porque abarcar toda la cirugía vitreoretiniana en una sola charla es bastante complejo. Entonces, el día de hoy pensé en introducir primero el tema de la cirugía vitreoretiniana en los desprendimientos de retina. Rodrigo, Doctor. Perdón una Sí, señor. preguntita. ¿Qué es el vitrio? No, mentira, siga. Listo, profe. Vamos a hablar un poquito de qué es el vitrio igual durante la charla, doctor, no se preocupe. En cuanto a la reparación del desprendimiento de retina, tenemos hoy en día que el arsenal de técnicas quirúrgicas que existen para repararlo es bastante diverso. Y de hecho, cada año, cada momento que va pasando, se siguen discutiendo acerca de cuál técnica es mejor o cuál técnica se puede aplicar en los diferentes casos de desprendimientos de retina, dependiendo de muchos factores, básicamente las extensiones de los desprendimientos, la cronicidad del desprendimiento, la ubicación de los desgarros, la ubicación de los agujeros retinianos. Entonces, básicamente yo he resumido en 4 técnicas actuales, que es, digamos, que el arsenal que cuenta un retinólogo que se dedica a cirugía vitreoretiniana, que todos, digamos, deberíamos de conocer. Primero, no las he puesto en ningún orden específico. Primero ponemos a la retinopexia neumática. Básicamente este procedimiento consiste en poner una burbuja de gas dentro del ojo para tratar a través de una serie de maniobras de posicionamiento de la cabeza del paciente, hacer como una técnica digamos, como presionar el líquido subretiniano hacia la zona del desgarro o agujero y que este gas se vaya expandiendo con el tiempo y me pueda presionar la retina y a posicionarla nuevamente con el epitelio pigmentado de la retina. Es una técnica que se está hablando mucho de ella últimamente. De hecho, hay un grupo bastante grande en el cual también está el doctor Luis Carlos Scaff en Toronto. El doctor Mooney es uno de los principales, digamos, reactivadores de esta técnica, porque esta técnica se describió ya hace mucho, pero siempre fue como relegada un poco por, en teoría, tener malos resultados de cierre primario. Pero este grupo en Toronto y muchos otros grupos más, pero este básicamente el más importante, hizo una serie de estudios y tiene una casuística muy grande en el cual a través de mejorar un poco la técnica se ha podido lograr resultados bastante buenos y bastante comparables para una primera intervención, comparables tanto como con la vitrectomía vía pars plana, inclusive con el cerclaje escleral. Claro que hay ciertas características que no voy a dedicar a hablarme de eso ahora porque probablemente hagamos una charla bastante interesante sobre retinopexia neumática dentro de poco. Luego está el cerclaje escleral, que pues todos conocen. Básicamente la finalidad de esta técnica es a posicionar el EPR hacia la zona del desprendimiento de retina, disminuir las fuerzas vectoriales que están ejerciendo intraocularmente el vitrio y así a través de un drenaje, un exodrenaje, un drenaje externo a través escleral, podemos disminuir la cantidad de líquido subretiniano y lograr un buen aposicionamiento de la retina. Hay diferentes técnicas, hay diferentes tipos de cerclajes, hay mucha literatura y mucha historia acerca del cerclaje escleral, pero pues tampoco será motivo de esta charla, pero prometo que haremos una charla bastante interesante también sobre cerclaje escleral. El día de hoy sí me voy a enfocar en hablar sobre la vitrectomía vía pars plana.
digamos, el procedimiento mixto entre cerclaje escleral y vitrectomía posterior también es un arma muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta para algunos casos de pacientes que lo puedan necesitar. Les hago una pregunta. ¿Alguien aquí en la audiencia conoce quién es este doctor? Yo sí, pero no digo porque fue de los primeros el primero que hizo el vitriófago rotacional. Excelente, excelente, doctor. Pero Bueno. no se lo digo porque, mejor dicho, que Sí, sí, sí. Listo, perfecto. ¿Alguien más que quiera, que alguien sepa quién es este doctor muy, muy conocido? Pues para los retinólogos muy conocido. Como te conté, Rodrigo, yo tuve la oportunidad cuando estaba de R1, que este doctor estuvo en la consulta en mi hospital y yo estuve con él ayudándolo en la consulta de retina por una mañana. Qué bueno, qué bueno. Mi papá, el doctor Arana, padre. Sí, no, pues si no lo conoce, le estamos jodidos, como Augusto Gómez también. Muchos de ustedes no conocieron quién fue Robert Kennedy, pero este sí. Bueno, siga, por Robert McKemmer. Exactamente, el doctor Robert McKemmer. Entonces, el 20 de abril de 1970, este año cumplimos 50 años de la primera vitrectomía vía pars plana. El doctor Robert McKemmer en ese momento trabajaba en el hospital de Miami, en Bascom Palmer, junto a sus colaboradores y inventaron este primer vitriófago. Se conocía como un vitriófago Vitreous Infusion Suction Cutter, era el nombre de este vitriófago. Tenía 60 cortes por minuto, o sea, un corte básicamente por segundo, y ingresaba al ojo a través de un diámetro de 17 gauge, ¿no? Entonces, se tenía que hacer casi una 2.3 milímetros de esclerotomía para poder pasar este semejante aparato dentro del ojo, pero fue, digamos, algo fundamental para luego el proceso de invención de muchos otros aparatos. Entonces, cumplimos 50 años, digamos, de tener este invento tan bueno para la cirugía vitreoretiniana. Entonces, yo les traje el primer video de esa cirugía, de la primera cirugía vitreoretiniana del doctor Robert McKemmer. Ahí vemos cómo está ingresando a través de un puerto, pues una esclerotomía bastante grande comparada con las que hacemos ahora. Y está ingresando este vitrector que en la misma punta tenía una infusión y en la misma punta tenía la succión y al mismo tiempo ingresaba alrededor una luz. Entonces era, mejor dicho, todo en uno. Y aquí vemos cómo el efecto es bastante claro, cómo se está tratando de cortar y aspirar al mismo tiempo el vítreo, ¿no? Evidentemente, pues esto fue desarrollándose, probablemente hubieron muchísimas complicaciones al principio, fue un elemento que tenía que ingresar a través de una esclerotomía muy grande y todo eso llevaba pues a una serie de posibles complicaciones. Y ese fue el punto. Y al cortar traccionaba muchísimo. Exactamente. Ese era el gran problema de este vitrector, que traccionaba muchísimo. A través de esta tecnología, digamos que fue la primera, se pudo... perdón, que salí de esto. Ya. A través de esta primera tecnología se pudieron desarrollar ya algunos avances en cuanto a los vitrectores y en cuanto al funcionamiento de estos. Básicamente, este es un vitrector de guillotina neumática que básicamente lo que hacía era, a través de un flujo de aire, presionaba este pistón que estaba, digamos, incorporado a un resorte. Entonces, cuando el aire entraba, el resorte hacía que se mueva la cuchilla hacia arriba, hacía el corte, y luego, cuando dejaba de haber aire, el resorte regresaba y se abría
la boca del vitrector. Aquí tenemos la imagen muy clara de cómo hacía este mecanismo. Esto fue muy revolucionario, se usó por muchos años, pero la necesidad de velocidad que hubo luego empezó a hacer que estos vitrectores neumáticos, digamos, al aumentar la cantidad de cortes, hacían que este resorte no pueda seguir el nivel de velocidad que había de esta zona de infusión de aire. Por lo tanto, el regreso del resorte era más lento que el influjo de aire. Entonces, eso hacía que la boca del vitriófago, a pesar de tener altos cortes, permanecía el mayor tiempo cerrada en el duty cycle o en el ciclo de trabajo de este vitrector. Entonces, el doctor Steve Charles inventó, junto con muchos colaboradores, inventó este vitrector neumático de 2 vías, ¿no? Entonces, básicamente, aquí está el video donde podemos observar que este tenía como un pistón que se movía de lado a lado cuando aire se movía, digamos, y entraba aire por aquí y se aspiraba aire por acá. Entonces, básicamente eso lo que hacía era mover este pistón y hacer que la boca del vitrector pueda tener mejor motilidad en cuanto a mayor cortes había, ¿sí? Entonces, ese fue el vitrector que duró mucho tiempo y luego la casa pues, comercial de Alcon y varias otras casas comerciales empezaron a innovar un poco más y a tener otro tipo de tecnologías, pero básicamente esa está vigente hasta el día de hoy. Entonces, desde el doctor Mackelmer hubieron diferentes tipos de vitrectores con diferentes cortes, pero siempre hubo la necesidad de ir buscando una mayor cantidad de cortes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de Bausch & Lomb era un vitrector eléctrico que tenía en lugar de pistones, tenía un motor que a través de electricidad rotaba y hacía que se mueva la cuchilla digamos, abierta y cerrada, ¿no? Ahora estamos con esta tecnología Ultravit, pues en la tecnología de Alcon, llegando hasta 10.000 cortes por minuto. Empezamos con 60 cortes por minuto y ahora ya estamos en 10.000 cortes por minuto. E inclusive en una tecnología que se llama V-Blade, que tiene 2 momentos de corte, ¿no? Cuando sube y cuando baja. Entonces, algunos argumentan que inclusive ya estamos llegando a los 20.000 cortes. Esta es una tabla para entender cómo ha evolucionado esto del ciclo de trabajo o el ciclo, digamos, el tiempo en el cual es efectiva el uso y digamos, la apertura de la boca del vitriófago. Empezando con los antiguos, con los vitriófagos de 2.500 cortes y luego llegando hasta los 10.000 cortes, que son 4 veces más rápidos y con las tecnologías de estos pistones duales podemos llegar hasta 34% más de el ciclo de trabajo de estos vitriófagos. ¿Y por qué este deseo siempre de ir más rápido, ¿no? Este deseo de siempre querer ir más y buscar más cortes por minuto? Porque básicamente se ha estudiado que los cortes más rápidos de un vitrector van a generar mordidas de tejido más pequeñas. ¿Y esto por qué es importante? Por lo que decía el doctor Galvis hace un momento, porque esto va a generar menor tracción hacia los tejidos. Lo que yo necesito al estar haciendo una vitrectomía es generar la menor tracción posible, sobre todo cuando estoy cerca a la retina, para evitar pues, hacer un encarcelamiento hacia la punta del vitreófano de la retina y hacer una iatrogenia, ¿no? Entonces, existe también un bonus en esto del deseo de ir más rápido, porque las mordidas de tejido más pequeñas van a significar que va a existir una menor resistencia al flujo. Lo que necesitamos nosotros en la punta del vitreófono es una combinación entre corte y aspiración y un flujo casi de preferencia un flujo laminar, como si estuviese prácticamente corriendo agua por dentro de la pieza. Entonces se vio que las mordidas de tejido más pequeñas generaban menor resistencia de flujo en la punta del vitreófono. Aquí
las máquinas han evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo. Aquí les traigo tres de las, digamos, más comerciales actualmente. Está el Stellaris de Bausch + Lomb, que es un equipo muy, muy bueno. Tuve la oportunidad de verlo usar en la PEC, en la Ciudad de México. El Constellation, que es el que usamos actualmente aquí en la Foscal y en Foscal Internacional. Y el EVA de Dork, que es una empresa holandesa que tiene un sistema muy, muy interesante también y tuve la oportunidad de verlo cuando estuve también en Londres y es un equipo que funciona muy, muy bien y de hecho es preferencia de algunos cirujanos muy, muy experimentados en retina. Rodrigo, en tu experiencia que viste trabajar en el Estelar y viste trabajar en el Constellation de nosotros, ¿hay alguna diferencia grande en el beneficio de un equipo o el beneficio del otro? ¿O el Constellation puede tener algunas ventajas? O, en fin, porque como nos hemos metido tanto con la familia Alcon, entonces valdría la pena que alguien opinara distinto si es el caso. Si no, pues seguimos por el mismo camino. ¿Qué opina? Doctor, mire, yo tuve la oportunidad de escuchar pues, cirujanos vitreoretinanos muy, muy buenos hablar de estos equipos y de hecho, como pues, usted sabrá, en la Asociación para Evitar la Ceguera tienen disponibilidad de los tres equipos. Entonces, ellos básicamente alternan equipos usando uno y el otro, pero sacarles la preferencia por alguno de ellos en eso es prácticamente muy difícil. Entonces ellos siempre decían que el EVA de Dork lo que sí generaba y lo que sí tenía era que a través de la tecnología de flujo que tiene, podían acercarse más hacia la retina en la periferia para hacer el shaving de la base del vitrio. Que eso era un plus, una ventaja del EVA, pero haciendo la comparación de los tres equipos, en realidad no hay una diferencia importante ni que marca una diferencia pues para tener la opción de comprar uno versus otro. Yo creo que cualquiera de estos tres equipos funcionan de maravilla y funcionan muy bien y los he visto funcionar supremamente bien en manos expertas, ¿no? No es que yo lo haya usado, pero yo he oído a Carlos Mario y al doctor Arias que dicen que con el Constellation, con las nuevas versiones aceleradas que tiene el corte y el tipo de la aguja que tiene ahora, que es un poquito más distante, el huequito, se pueden acercar mucho más a la retina, no impacta tracción y se puede hacer lo que está haciendo, lo que tú estás diciendo del EVA. Sí, totalmente de acuerdo. Existe, esta tecnología ya tiene como 2 años digamos, en fabricación y ya puesta en marcha desde mediados del año pasado. Básicamente lo que es una punta que está inclinada y hace una inclinación de unos grados hacia la retina y hace que el flujo sea mucho mejor y mucho más estable cuando uno se pega más a la retina, sobre todo en esos casos de retinopatías diabéticas que necesita uno pelar esas membranas que están muy adheridas a la retina, se ha visto que eso genera mucha ayuda. Entonces, yo creería, doctor, que en realidad, en cuanto a comparación de estos tres equipos, cada uno tiene sus cositas que si uno tiene cualquiera de los tres, digamos que va a estar bastante contento, ¿no? Gracias. Entonces, vamos a tratar de responder y ver cuál es el propósito de la vitrectomía posterior en el desprendimiento de retina, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el vitrio, para que se acuerden un poco de la charla de anatomía. El vitrio básicamente es un hidrogel que está compuesto en su totalidad, casi 98% de agua, ácido hialuronato y fibras de colágeno, generalmente o principalmente colágeno tipo 2. Entonces tenemos varias zonas del vitrio. Tenemos la zona del vitrio anterior o la hialoides anterior, digamos que está en el ligamento de Wigger, está bastante pegado o adherido a la cápsula posterior del cristalino. Tenemos la zona del vitrio core o vitrio central, que son láminas de colágeno distribuidas prácticamente en desorden en toda, digamos, en toda la totalidad del espacio
subhialoideo. Y tenemos la hialoides posterior, que está adherida a todo el polo posterior, y vamos a tener que esta hialoides posterior tiene una característica que son fibras de colágeno paralelas y bastante fuertemente unidas hacia diferentes zonas de la retina. Esta es una magnificación de la zona de la base del vitrio, otra zona muy importante, sobre todo cuando hablemos de desprendimientos de retina, ya que esta zona, las fibras de colágeno del vitrio ingresan al tejido retiniano, como lo vemos aquí, y se unen a las células de Müller. Entonces, esta zona está bastante fuertemente adherida a la retina, y es lo que tratamos de liberar o tratar de afeitar lo más que se pueda para evitar estas tracciones de vectores que se generan intraocularmente, sobre todo en desprendimientos de retina. Los desprendimientos de retina, como vamos a ver, se originan por agujeros retinianos. Los desprendimientos de retina regmatógenos se originan por agujeros o rupturas retinianas generalmente ubicadas en el borde posterior de la base vítrea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el vitrio se va desprendiendo y mientras que va llegando aquí va traccionando la retina. Vamos a ver un video un poco más interesante acerca de eso. Entonces este video nos va a mostrar también algunas estructuras. Un video no es mío, es un video que conseguí en internet, pero básicamente nos va a mostrar las estructuras más periféricas de la pars plicata y la pars plana para que ustedes entiendan un poco dónde vamos a poner los instrumentos de la vitrectomía. Entonces aquí tenemos una indentación, estamos viendo a través de un sistema de visualización y vemos aquí muy claramente la pars plicata y luego se continúa con la pars plana, ¿no? Aquí otro video que ya yéndonos un poquito más hacia posterior, podemos observar la pars plana y la ora serrata, con los procesos dentados de la ora, y la unión entre la pars plana y la retina. Este es un video que les traje para que traten de imaginar o traten de ver cómo es el movimiento del vitrio una vez desprendido de las uniones que tiene la hialoides posterior, que es lo fisiológico, y vemos cómo sigue adherido de estas zonas muy puntuales, que es donde inicia la base vítrea, ¿no? Entonces este movimiento ocular va a hacer que las tracciones que generan en estas zonas sean las zonas más predilectas o más frecuentes de ubicar los desgarros y desprendimientos de la retina. Aquí, como les comentaba, tenemos la base vítrea, aquí los procesos dentados de la ora serrata y el desprendimiento de esta hialoides a este nivel, como aquí está fuertemente adherida, va a empezar a traccionar la retina en esta zona y producir ya sea desgarros en herradura, agujeros operculados, que es otro tipo de lesión predisponente de desprendimientos de retina, puede generar esto, que es un desgarro retiniano gigante. La característica de este desgarro retiniano gigante es que hay un desprendimiento de la hialoides posterior, sin embargo, aquí la unión del vitrio se queda adherida al borde anterior de la retina y el borde posterior, que es este donde se ha producido la ruptura, empieza a ser libre y se puede inclusive replegar sobre la retina que está adherida o desprendida en su defecto. Diferente de esto, que es una diálisis retiniana, que generalmente el vitrio aún va a estar adherido hacia el polo posterior, la hialoides posterior aún adherida, y lo que va a pasar es que se va a, por efectos generalmente traumáticos o algunas otras patologías vitreoretinianas periféricas, pueden generar que esta diálisis, digamos la unión de la retina con la ora serrata, se rompa a ese nivel y produzca un desprendimiento de retina. Estos desprendimientos de retina generalmente se conocen como que avanzan lentamente en el tiempo, inclusive podemos ver aquí que se ha delimitado como una zona de demarcación, que es lo que encontramos normalmente
en estas diálisis retinianas. Y este es una imagen de cómo nosotros encontramos a los desprendimientos de retina. Esta es una imagen, una fotografía hecha un mosaico de diferentes tomas a nivel del polo posterior y periferia, donde podemos observar un desprendimiento de retina casi total, ¿no? Que tiene un desgarro grande, aparentemente en herradura, con los bordes un poquito vertidos, y está generando todo este desprendimiento a nivel del polo posterior. Entonces, algunas consideraciones preoperatorias. ¿Qué cosa es importante hacer o tener en cuenta en un paciente que llega como este paciente y previo a una cirugía? Entonces, ¿qué cosa es indispensable? Primero, necesariamente descartar desprendimientos no regmatógenos. Entonces, aquí la importancia de esto, y lo comenté en la charla que tuvimos de desprendimientos de retina exudativos, es que siempre uno debe estar por lo menos con un nivel de confianza muy, muy alto en cuanto a que el desprendimiento que está viendo en ese momento es un desprendimiento de retina regmatógeno, exudativo o traccional, porque la conducta y el pronóstico va a ser distinto en estos casos. Una vez que hayamos identificado que es un desprendimiento de retina regmatógeno, vamos a localizar las rupturas. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que les comentaba que tenemos un arsenal de técnicas quirúrgicas para poder reparar estos desprendimientos? Bueno, entonces localizando las rupturas, podemos tener un plan quirúrgico adecuado para cada paciente, ¿sí? Si las rupturas son más inferiores, si las rupturas están coalesciendo en un solo meridiano, si solamente hay una pequeña ruptura superior. Entonces, todo eso nos va a dar una idea de qué técnica quirúrgica usar y sobre todo también poder tener una idea de cuál va a ser el pronóstico de esa cirugía. Y lo otro, que me parece muy importante, es dibujar. Dibujar la localización de los desgarros, el tipo de desprendimiento, los hallazgos que pueden haber, puede o no existir proliferación vitreoretiniana, puede haber star folds en la retina que generen que esta cirugía sea un poco más compleja de reaplicar. Entonces, todas esas cosas me parecen importantes tenerlas en cuenta cuando uno está haciendo la valoración preoperatoria de un paciente con un desprendimiento de retina. Entonces, para encontrar el Rodrigo, agujero... perdón, Alejandro Reyes. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿no? Excelente charla, pero muy didáctica. Una pregunta Gracias, doctor. por supuesto, de ignorancia. Señor. Bueno, o sea, el desprendimiento de vitrio posterior que se da o agudo, que el paciente viene con la mioesopsia aguda y las fotopsias y se ve el anillo, o se da crónico cuando poquito a poco se va desprendiendo, ocurre, según entiendo yo, como en el 70% de las personas con los años. Digamos, si uno en la lámpara de hendidura, si uno no ve con el lente de 90, no ve un anillo de Weiss o algo allá atrás, es que el vitrio no está desprendido, y para ustedes es mejor que esté desprendido ya el vitrio del nervio o que no para cirugía, y qué implica eso con cirugía de catarata y eso, y en la cirugía vitreoretiniana. Listo, doctor. Entonces, esas muy buenas preguntas. Para básicamente entender un poco el tema de la inspección del desprendimiento del vitrio posterior, hay varias técnicas. Evidentemente, la más clara y la más obvia es a través de la visualización con un lente de 90 del anillo de Weiss. Si uno ve el anillo de Weiss, pues básicamente lo que nos está diciendo es que el vitrio, la hialoides posterior, se desprendió de las uniones que tiene bastante adheridas o bastante fuertes a nivel del área del espacio de Martelliani, que es esta área alrededor del disco. Entonces, si nosotros vemos flotando o digamos ya en la cavidad de media de la cavidad vítrea, el anillo de Weiss, podemos tener una certeza de que el vitrio se ha desprendido del polo posterior. ¿Sí? Eso es primero. Lo otro es, a veces, en algunos casos, el desprendimiento del vitrio lo podemos observar de otra manera en la lámpara de hendidura. Entonces, esta fue una técnica que aprendí, me la mostraron cuando estuve rotando allá en Londres, que es
uno puede observar el vitrio anterior haciendo, solamente con la lámpara de hendidura, haciendo el corte. Vamos a entrar como tratando de ver si es que existe Schaffer o no, esa técnica de tratar de ver el vitrio anterior, y hacemos que el paciente mire hacia arriba. Entonces, en ese momento vamos a ver como los pliegues del vitrio, de la hialoides, como una membrana que se pliega sobre sí misma, y eso nos indica que también está existiendo un desprendimiento ya del vitrio posterior, de la hialoides posterior, de la zona, digamos, superior. ¿Por qué? Porque por gravedad generalmente la parte, digamos, superior va a ser la que primero se desprende. Entonces, eso es otra técnica importante que también podemos usar, y sobre todo los residentes pueden usar. El otro día que tuvimos un paciente en urgencias, le mostré la técnica ahí a algunos residentes que estaban, y efectivamente pues corroboraron que había un desprendimiento del vitrio posterior. Entonces, eso es una técnica interesante. Ahora, perdón, Rodrigo, qué pena. Sí, doctor. Entonces se pone como el as para buscar el Schaffer. Exactamente. El paciente que mire para arriba y se ve que se agacha, que se pliega, que se Sí, vuelve más. que se ve como una Una lámina que se va plegando sobre sí misma. Y esa es básicamente la hialoides, o digamos la membrana de la hialoides posterior, que ya está flotando a nivel superior. A veces hay que entrar bastante con la lámpara de hendidura para tratar de ubicarla y enfocarla bien, pero en la mayoría de los casos que yo lo hago, me ha ido por lo menos bastante bien. Ahora, eso no significa que el desprendimiento del vitrio posterior en la parte superior se haya ya desprendido del polo posterior, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Básicamente, de donde se desprenda el vitrio, está generando unas fuerzas vectoriales, una tracción a nivel del tejido retiniano, que si existe alguna patología predisponente, como por ejemplo un látice o un adelgazamiento retiniano, podemos tener el desarrollo de estos agujeros o pues, lesiones predisponentes como desgarros o rupturas de la retina. Entonces es muy importante en el prequirúrgico de catarata también, que pues lo hacemos de manera rutinaria nosotros, dilatar a los pacientes y observar muy bien la presencia de estas lesiones que podrían ser zonas de tracción, como látices, como agujeros atróficos, como para estar pendientes del paciente y saber que pues tiene una zona de tracción en la cual podría desarrollar un desprendimiento de retina. Entonces, eso me parece algo bastante importante. Y en cuanto a el hecho de que la cirugía para nosotros esté o no esté adherido el vitrio posterior, siempre al hacer un desprendimiento, digamos, quirúrgico del vitrio posterior, que es lo que uno siempre tiene que apuntar en toda vitrectomía, debe uno estar seguro que el vitrio se ha desprendido del polo posterior, porque si uno lo deja, existe más tasa de proliferación vitreoretiniana. Entonces, siempre tratar de retirar. Entonces, cuando uno ya tiene el vitrio desprendido, pues evidentemente se hace un poco menos traumático tener que jalar, y como lo voy a mostrar en un video, pues esto siempre genera unas fuerzas también vectoriales. Cuando uno levanta y trata de levantar toda esta membrana del polo posterior, puede generar también algunas rupturas a nivel periférico que no existían antes. Entonces, si me da a escoger, digamos, para operar un paciente con el vitrio desprendido o no desprendido, yo preferiría operar un paciente que ya tiene el vitrio desprendido, que generalmente es la mayoría de casos de los desprendimientos de retina por la fisiopatología, pero definitivamente es un buen punto a tener en cuenta. Rodrigo, finalmente, y en el paciente de catarata de Faco, ¿tiene menos riesgo entonces también si tiene desprendido el vitrio de tener problemas de retina en el postoperatorio? Yo creería que no va tanto por el mismo desprendimiento del vitrio posterior, sino más bien por identificar algunas zonas de adelgazamiento. Si el paciente no tiene zonas de adelgazamiento, zonas de lesiones predisponentes, yo creo que independientemente del que el vitrio esté adherido o desprendido, digamos que la tasa de desprendimiento de retina sería igual. Pero de hecho es una muy buena pregunta que podría investigar un poco más y respondérsela con certitud. Pero definitivamente me parece que no es un factor. Creería más que los factores predisponentes son estas lesiones periféricas que más que un desprendimiento del vitrio posterior. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, para tratar de encontrar
el agujero retiniano, a veces se van a dar cuenta que cuando están examinando a los pacientes no es tan fácil identificar dónde y realmente definir dónde está el agujero. ¿Por qué? Porque hay algunos casos que la retina está como plegada, que está muy buloso el desprendimiento, no se ve bien, pero tenemos algunas ayudas, gracias al doctor Linkoff, en este paper muy conocido y muy famoso, que nos dejó algunas reglas muy simples. Y les resumo las 4 primeras, porque son bastante más, pero ya son un poquito más específicas para diferentes tipos de desprendimiento. Pero básicamente la primera nos habla, la primera ley de Linkoff, esto es para pacientes fáquicos, ojo. Entonces eso es algo muy importante. Si alguna vez le preguntan las leyes de Linkoff en un paciente pseudofáquico, las leyes de Linkoff no aplican para ojos que han sido operados, de ningún tipo. Entonces, esto aplíquenlo para pacientes fáquicos que no han sido operados de cirugía intraocular. Entonces, si un desprendimiento compromete, yo al examen clínico compromete los 2 cuadrantes superiores, el agujero o la ruptura retiniana va a estar a un uso horario de las 12. ¿Sí? Y esto se cumple en el 93% de los casos. Entonces, ojo, cuando ustedes vean estos desprendimientos superiores, miren hacia dónde, hacia qué zona de la parte media o inferior de la retina está más desprendida la retina. Si ven que es hacia el lado nasal, pues busquen el agujero hacia el lado nasal. Si esta zona está más prominente hacia aquí abajo en la zona temporal, busquen a un uso horario de las 12, probablemente, o en el 93% de los casos van a encontrar la ruptura retiniana a nivel temporal. Esa es la primera ley. La segunda, bueno, no ley, pero regla, ¿no? La regla de Linkoff. Entonces, en desprendimientos que involucren la zona superonasal o superotemporal, las rupturas o los agujeros van a estar en la zona de desprendimiento más alta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este claro ejemplo. Retina desprendida es azul. Entonces, vemos que en esta zona más alta vamos a tener una ruptura. Siempre busquen ahí. En desprendimientos de retina inferiores planos, no los bulosos, pero los más planos que se ven planos, generalmente el agujero, la ruptura retiniana, está hacia el lado donde el desprendimiento llega más alto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en esta zona, tenemos que esta zona está llegando más arriba que esta. Entonces, pónganse a buscar el desprendimiento retina, la ruptura retiniana hacia el lado nasal. Si fuese el lado temporal más alto, 93% de los casos está hacia el lado temporal. Ahora, esos casos de desprendimientos bulosos, que tenemos esto bastante buloso, hemos tenido ahora, cuando estuvimos en cuarentena, varios casos de estos. De hecho, uno tiene que buscar la ruptura retiniana a superior. Entonces, ¿por qué? Porque se forma como una corredera de líquido por gravedad y desprende la zona inferior. Y generalmente estos son los que hacen desprendimientos bulosos, bastante altos, que inclusive son tan altos y tan bulosos que cubren la zona central de la mácula. Entonces esas son algunas reglas que ustedes se pueden acordar y pueden aplicar cuando vayan a examinar pacientes. Y lo otro que les quería decir es que me parece muy importante dibujar, ¿sí? Sería, digamos, ideal poder tener siempre un Optos o un campo amplio, pero no, en algunos casos no es así y probablemente no va a ser así. Entonces, lo que yo les recomiendo es dibujar. Estos dibujos son de un libro bastante bueno y bastante conocido, que es el arte perdido del dibujo retiniano, ¿no? Entonces miren los dibujos tan increíbles que hacían, o que en algunos casos todavía hacen, mostrando estos desprendimientos de retina con sus características clínicas, con todas las zonas pues, importantes de mención. Esto tiene una forma de dibujarse en el... si, digamos, el que esté interesado y quiera hacerlo, pues yo les puedo dar las pautas para poder empezar a tener un récord de los dibujos que se hacen de los desprendimientos de retina o de cualquier patología retiniana. Entonces, vamos a ir otra cosa que me parece importante
digamos, ya en la preparación en cirugía, es la primera parte de la cirugía, que es la colocación de los trócares. Entonces, básicamente, cuando uno va a empezar la cirugía, ya sea con anestesia general, con una anestesia regional, que puede ser una perivulvar o una inclusive subtenoniana. Cuando estuve en Moorfields en Londres, todas las cirugías vitreoretinianas se hacían solamente con anestesia subtenoniana. Entonces eso es algo muy importante que pues nosotros aquí por escuela y por todo hacemos generalmente cirugías bajo anestesia general. Yo estoy empezando por esta época digamos, de cuarentena y eso, estoy empezando a hacer cada vez más cirugías con anestesia regional. Me ha ido bastante bien. Y Carlos Mario y el doctor Arias, creo que todas sus cirugías son con anestesia regional. Entonces, algo importante que tener en cuenta en cuanto a la anestesia. La colocación de los trócares. Entonces, la colocación de los trócares tiene una forma específica de colocarlas. Entonces, vamos a tener que, generalmente en las vitrectomías, se hacen 3 puertos. El primero, un puerto inferotemporal, donde va la infusión, ¿sí? Donde va la infusión continua de irrigación que va a suplir el material que voy a retirar, que básicamente va a ser el vitrio. Entonces, normalmente estos trócares se colocan midiendo, dependiendo del estado, si es fáquico o pseudofáquico, midiendo entre 3 a 4 milímetros. De preferencia yo los hago a 3 milímetros si son pseudofáquicos y a 4 milímetros si son fáquicos. Si es un paciente que yo le voy a retirar el cristalino en la cirugía, o sea, le voy a hacer una facovitrectomía, lo pongo a 3 milímetros del limbo. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver cómo se inserta la infusión, generalmente en el cuadrante inferotemporal. Ahí podemos ver la marcación, que tenemos los 3 puntos, de aquí a aquí son 4 y de aquí a aquí son 3, lo está poniendo a 4. ¿Por qué? Porque es un paciente fáquico. Vemos cómo el movimiento de estos trócares, el movimiento de la forma de cómo poner, ingresar, es bastante característico. Uno tiene que hacer una herida prácticamente paralela a las fibras de la esclera y luego, digamos, levantar la punta e ingresar hacia el ojo y hacia inferior. No directamente hacia el nervio o hacia el centro, sino como más hacia inferior. Entonces aquí vamos a ver ese movimiento más claro. Uno repliega un poquito la conjuntiva para tratar de hacer una herida autosellante conjuntival también y pone prácticamente paralelo y luego ingresa al globo ocular. De la forma de colocar los trócares. Otra cosa que me parece muy importante es lo que hablábamos hace un momento con el doctor Tello, que es el desprendimiento del vitrio posterior. Todo caso quirúrgico de vitrectomía posterior, uno debe asegurarse, ya sea por haberlo visto antes, previamente a la cirugía y documentarlo en la historia clínica, que el paciente ya tiene un desprendimiento del vitrio posterior, o si no lo tiene, en su defecto, realizar el desprendimiento del vitrio posterior digamos, de la hialoides posterior de las uniones de la retina. Entonces aquí estamos a través de la ayuda de triamcinolona intravítrea realizando un staining, digamos, se pinta la zona de la hialoides posterior y vemos muy claramente aquí en el video cómo se pinta esta zona como que queda más como adherida, ¿no? Y vemos que es prácticamente como si fuese una membrana, se deposita ahí. Este es un video bastante didáctico. Aquí vemos el vitrio adherido en la zona pues, peridiscal y el vitrio también ha posicionado aquí sobre la zona macular. Entonces vemos cómo ya al traccionar un poquito se genera un espacio. Aquí ya este es el espacio subhialoide y miren esto, si lograron ver aquí cómo se forma un halo, ya lo van a ver nuevamente si ven aquí el halo, eso es por la tracción hace que se empiece a desprender la membrana. Y aquí ya claramente podemos ir viendo cómo se forma el anillo de Weiss luego de hacer el desprendimiento mecánico y traccional del vitrio. Entonces miren qué esquemática y bonita imagen donde podemos ver quirúrgicamente el desprendimiento del vitrio posterior. Probablemente la maniobra más importante durante la cirugía vitreoretiniana. Bueno, dicho eso,
les voy a presentar algunos casos míos realizados en la Foscal, muy interesantes, y los pude documentar grabándolos. Y las gracias también a Fernando y algunos residentes que también me ayudaron en la grabación de estos videos. Entonces vamos a empezar con el primero. Este es un video de un paciente con un desprendimiento de retina con un desgarro superior. El paciente tenía 50 y tantos años. Nosotros, pues en pacientes, por el riesgo de que hagan catarata posterior a cirugía, generalmente en pacientes ya mayores de 45 o 50 años, estamos haciendo la cirugía de FACO también. Entonces, una cirugía combinada de FACO-vitrectomía. Yo personalmente uso la técnica de divide y conquista. Entonces, primero se colocan los 3 trócares y luego se hace la facomulsificación. Aspiración de restos. Y la colocación del lente intraocular. Entonces aquí ya entramos con, aquí hay 2 instrumentos, el vitrector en la mano derecha y la luz o el endoiluminador en la mano izquierda. Hay diferentes tipos de luz, hay unas luces focales y unas luces que se llaman panorámicas o wide angle, y generalmente yo trabajo con luces panorámicas, pero es muy cómodo también trabajar con luces focales para ciertos casos de agujeros maculares y visualización más clara de zonas específicas de la retina. Entonces, básicamente, aquí lo que quiero que vean es la identificación. Ya lo van a ver aquí. Si ven el desprendimiento de retina superior acá, y ahí se va viendo el agujero, el desgarro grande que tiene este paciente a nivel superotemporal. Esto es vista de cirujano, ¿no? O sea, vista de digamos, la parte superior. Entonces, lo que se procede a hacer, yo ya había identificado que este paciente tenía un desprendimiento del vítreo posterior. Entonces, lo que se hace es, primero, una vitrectomía core, que es una vitrectomía que se hace en el centro, tratando uno de comerse todas las, digamos, esta zona del vitrio central. Luego de eso, empezamos a hacer un corte de las zonas más periféricas del vitrio, indentando la zona periférica para descubrir o visualizar un poco mejor la ora serrata, donde está la inserción de la base del vitrio, que es lo que queremos tratar en lo posible de afeitar para evitar tracciones. Entonces ahí vemos muy claramente el desgarro, es un desgarro grandecito, y vemos, aquí estamos inyectando perfluoro, pero aquí hay algo que quiero que vean. Entonces, este es un paciente que estaba fáquico, ¿sí? Entonces, aquí las reglas del Linkoff, miren cómo este es un desprendimiento que va, le voy a demarcar con el puntero la línea de demarcación del desprendimiento, donde está desprendida la retina, aquí se hace más inferior, ¿sí? Y va hasta acá. Entonces, por reglas del Linkoff, el desgarro debería estar a un uso horario de las 12 en el lado más alto de desprendimiento. Entonces, al lado temporal. Y estaba localizado exactamente ahí. Entonces, para que nada más comentarles que las reglas no son leyes, son reglas. Reglas del Linkoff sí, pues en este caso, funcionaron. El perfluoro, ¿en qué me va a ayudar el perfluoro? El perfluoro es básicamente un líquido pesado que es mucho más pesado que el agua, y lo que vamos a lograr con esto es que me trate de escurrir o tratar de empujar la retina, el líquido subretiniano hacia la zona periférica de donde está ubicado el desgarro o la ruptura retiniana. Y otra cosa, otro beneficio de esto es que evita el movimiento que tiene la retina cuando está desprendida. Al tener algo que me está sujetando la retina, me ayuda en acercarme un poco más al vitrio, a la zona periférica de la retina, para hacer el shaving de la base del vitrio. Entonces ahí estamos poniendo perfluoro. Ahí lo que hacemos es, una vez que tenemos el perfluoro me está llevando todo ese líquido hacia la zona
del desgarro. Entonces lo que trato de hacer es hacer un intercambio con aire, aspiro el líquido que tengo dentro del ojo, porque ahorita tengo líquido y tengo perfluoro. Entonces lo que trato de hacer es entrar con una cánula, que se llama una cánula de Charles, y tratar de aspirar, intercambiar el líquido que tengo por aire. El aire, al entrar a gran presión a 40 milímetros de mercurio, lo que va a hacer es tratar de, junto con el perfluoro, estrujarme la retina y tratar de sacar la mayor parte del líquido con esta cánula de aspiración. Entonces aquí me voy a posicionar justo en la zona donde está el desgarro, la ruptura, para aspirar el líquido que está por debajo de la retina, ayudándome del perfluoro y ayudándome del aire que también está ingresando por la vía de infusión. Entonces ahí vamos aspirando ya el perfluoro, porque mientras voy aspirando el líquido del desgarro, como lo ven ahí, voy aspirando perfluoro y voy otra vez a la zona del desgarro y voy aspirando perfluoro para tratar de... vemos cómo ya la retina, pues evidentemente cae en su puesto, está totalmente adherida y me permite hacer ya la retinopexia. En este caso la hice con láser, se puede hacer con crío, se puede hacer con láser, pero generalmente de preferencia yo las hago con láser, rodeando el desgarro, 3 vueltas de láser y pues se queda la retina adherida. En este caso, siempre volver a drenar después del láser es algo importante. Uno no deja de ser un poco obsesivo y compulsivo en el drenaje, en el endodrenaje, pero es algo que se ha visto que es algo que uno tiene que hacer. Y luego se retiran los trócares y termina la cirugía. Entonces, es una cirugía bastante, digamos, de las que llegan normalmente de los desprendimientos de retina superiores, ¿no? El siguiente video que les voy a mostrar, creo que es este. Sí. Este video sí. Entonces este video es un paciente con un antecedente de un trauma. Tuvo un trauma cuando tenía 10 años, tuvo un trauma penetrante que tuvo una herida corneal y una catarata traumática. Le pusieron un lente, el paciente tiene 30 años, le pusieron un lente intraocular. Aparentemente el lente no se visualizaba bien si estaba en sulcus o no, tenía unos restos ahí como capsulares, el lente se veía algo inestable. Entonces mi idea con este paciente, bueno, y posteriormente, ¿qué pasó? Estaba jugando ahora en cuarentena con su hijo y el hijo le tiró una chancleta y le cayó en el ojo, en ese ojo. El otro ojo está 20-20. Entonces, felizmente que fue en el ojo malo. Y tuvo un desprendimiento de retina. Ya lo vamos a ver. Es un desprendimiento de retina bastante dramático, pero vamos a ver cómo lo solucionamos en este video. Entonces, básicamente aquí mi idea, mi plan quirúrgico, paciente joven, era pues pensar en colocarle una banda escleral, pero al hacer el examen, ya pues pensando en colocarle la banda y todo, vi que tenía unas zonas de adelgazamiento escleral, las cuales pues no me animé a ponerle una banda con esos adelgazamientos, porque evidentemente pues existe un mayor riesgo de extrusión o inclusive de perforación del globo ocular. Entonces, simplemente lo que hice fue lo que van a ver ahora, fue una vitrectomía. Entonces, aquí pensando en varias cosas, en que el lente no tenía una buena estabilidad, lo que traté de hacer fue un intercambio o pensando ya en dejarle silicona. Si le dejo gas a este paciente, lo más probable es que ese lente no sé cómo se iba a comportar, podría luxarse el lente, podría salirse, entonces decidí desde el principio de la cirugía que le iba a poner silicón. Entonces, al poner silicón, nosotros hay una vía, que podemos poner una vía de infusión 20G para que digamos, la inyección de silicón sea más rápida. Miren este desprendimiento. Es un desgarro gigante, ¿no? Como les había comentado, los desgarros gigantes generalmente el vitrio anterior se queda adherida a la parte anterior de la retina que está aquí, que no se ve en este momento, y el borde posterior se queda libre y se empieza a replegar encima de la retina que está en teoría adherida. Entonces miren cómo está prácticamente envuelto como un taco la retina sobre sí misma. Entonces vemos que es un desprendimiento casi total, muy pocos signos de PBR,
casi nulos. Entonces lo que estoy tratando de hacer es primero una vitrectomía core, luego inyecto un poco de perfluoro para tratar de que esa retina que estaba plegada sobre sí misma regrese a su ubicación normal, y veo que se comporta bastante bien, que los bordes están bastante bien, no están vertidos. Entonces paso a hacer, ya con perfluoro en el ojo, paso a hacer un shaving de la base del vitrio en 360 grados y procedo a comerme el borde anterior de la retina que está, digamos, adherida todavía, porque esa retina, si es que la dejo ahí, si es que no la afeito, junto con la base del vitrio, es la que me puede generar también inflamación y posteriormente generación de PBR. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Ahí seguimos haciendo un poco de shaving de la base del vitrio. El perfluoro siempre mantenerlo hasta el nivel del el punto, digamos, donde está el desgarro para hacer el afeitado de la base de vitrio. Ahí estoy ya llenando el ojo de perfluoro. ¿Por qué? Porque el perfluoro, como les había comentado, lo que me va a ayudar es tratar de sacar todo el líquido hacia la periferia, que salga el líquido subretiniano por los bordes del desgarro y poder hacer un intercambio perfluoro-silicón. En este caso lo hice así. Lo llené el ojo de perfluoro y luego vamos a ver cómo estoy ahí inyectando poco a poco la silicona y con una cánula de Charles a través de drenaje pasivo, aspirando lo que queda de perfluoro. Aquí se ve la burbuja de perfluoro y todo lo demás se está llenando con silicón. Y cómo en este paso la retina se ha mantenido adherida. Porque aquí lo que puede pasar es que se nos vuelve a desprender la retina y entonces nos toca quitar la silicona otra vez, volver a hacer todos los pasos nuevamente. Una vez que la retina está adherida, procedemos a hacer la retinopexia. En este caso, yo hice un láser en 360 porque le encontré un pequeño agujerito también inferior, entonces digamos que le hice un láser a 360 de la retina, y también porque pues, el hecho de que es joven no le pude poner la banda que hubiera querido, entonces digamos que me fui asegurando un poco más con el láser, ¿no? Entonces ahí en todo el borde posterior realizar el láser y quedó la retina perfectamente pegada. El lente se comportó muy bien durante la cirugía, no hubo necesidad de explantarlo ni nada. Ahí hice, digamos, básicamente en los pacientes que se deja silicón hay que cerrar las esclerotomías, a diferencia de las cirugías que van con gas o con aire, que inclusive uno no puede hacerlas sin generar ahí una burbujita de aire como para tirar la silicona para atrás, y quedó lista la cirugía. El paciente va evolucionando muy bien, está contento con el resultado. Y vamos a mostrar, no sé cómo vamos de tiempo para un video más, no sé. ¿Vamos bien de tiempo, Edu? Se puede, Rodrigo, hágale. Listo, perfecto, listo. Entonces, este es un video que creo que el doctor Tello conoce a este paciente porque Junior. Sí, Junior, Estupiñán, exactamente. Entonces, este paciente tuvo un desprendimiento de retina con un desgarro retiniano gigante. Este paciente tuvo un trauma penetrante, se le hizo una cirugía de extracción de catarata, luego de eso cursó con una úlcera micótica. Ahí vemos el leucoma residual. De hecho, estaba muy adelgazada esa zona corneal. No me acuerdo exactamente cuántas micras tenía de córnea en esa zona, pero paciente con varias cositas. Y el doctor Tello le encontró un desprendimiento de retina bastante dramático también, y pues lo pudimos operar. En este caso sí estamos colocando una banda, un cerclaje escleral. Lo que vamos a hacer aquí en esta cirugía es un procedimiento combinado, que es una vitrectomía con cerclaje. Básicamente ahí lo que hacemos es reparar todos los músculos rectos con seda, y luego pasar la banda escleral por debajo de todos los músculos, ¿no? Se fija la banda luego. Normalmente yo las pongo a 12 milímetros del limbo, el borde posterior, el punto posterior, lo cual nos genera una buena indentación a nivel de la periferia retiniana. Entonces ahí estamos viendo cuál es la técnica para fijar la banda en su puesto.
Y luego de fijar los 3 cuadrantes, en el cuadrante infranasal generalmente yo coloco, fijo las 2 partes de la banda, ¿no? Entonces ahí va. Esto se puede hacer con unos como camisas que se pueden poner, pero nosotros también lo podemos hacer con suturando la banda. Luego de eso se cortan los pedazos de la banda y luego se fija 12 milímetros como los otros 3 cuadrantes. Posterior a eso, vamos a colocar los trócares para infusión inferotemporal. Aquí, cuando tenemos una peritomía y van a haber heridas esclerales de silicón, o sea, cerradas, no hay necesidad de colocar los puertos, perdón, muy biselados, ¿no? Pueden ir directos. Entonces, miren este desprendimiento de retina. Un desprendimiento de retina muy parecido al otro, ¿no? Que tiene pero aquí los bordes ya están como arrugados, como evertidos, y está replegada la retina por encima de la zona de herida. Entonces, básicamente aquí, la misma técnica, tratar de colocar perfluoro para hacer que la retina se regrese un poco a su sitio y ir haciendo el corte del vitrio a nivel de los bordes de este desprendimiento. Haciendo el shave de la base vitrea y tratando de homogeneizar también los bordes de esta retina, porque si están muy, muy arrugados o muy engrosados, tiene más tasa de redesprendimiento posterior a la cirugía. Entonces, ahí vemos cómo la retina se va pegando bastante bien. Inclusive podemos poner un poco más de perfluoro. Y ahí todavía quedan algunos plieguecitos, pero ya con más perfluoro vamos a ver que todo eso se va a replegar. Entonces, luego de hacer todo el exhaustiva, digamos, pelaje de toda esta zona periférica del vitrio, podemos tener ya la retina adherida. Y ahí vemos el leucoma como nos estorbaba un poquito durante la cirugía, pero pues se pudo hacer sin problema. En estos casos de afaquia, porque el paciente estaba áfaco, y que dejamos silicón, debemos hacer una iridectomía periférica. Nosotros la hacemos inferior, de tipo japonesa, para poder tener un mejor pasaje del humor acuoso hacia la cámara anterior y no generar un bloqueo pupilar posterior a esta cirugía. Ahí estamos inyectando la silicona y aspirando de misma manera como el otro caso, el perfluoro, y vemos que la retina se queda perfectamente adherida en su sitio bajo silicón. Entonces, eso. Y retinopexia con láser en todo el borde del cerclaje, en todo el borde de la retina que está ya adherida, y en 360. El paciente lo estamos viendo el doctor Tello y yo también le estoy haciendo seguimiento. El paciente va muy bien. Yo creería que próximos a pensar en un retiro de aceite de silicona. Ya ha mejorado mucho. Pacientes 20-30 o 20-25 con una corrección de un lente de contacto. Entonces, perdón, con gafas, no lente de contacto, con gafas. Entonces, va bastante bien ese paciente. Y sí, eso era... Caso, Rodrigo, excelente. Ese caso es un caso complejo porque, como dijo Rodrigo, tenía un antecedente de un trauma penetrante y cuando llegó a consulta llegó por una úlcera corneal central en el área de una queratitis infección en el área de la herida y tenía como 150 o 180 micras ahí. Entonces le manejamos la parte infecciosa y cuando le dimos el fondo de ojo, ¡pum!, también desprendía la retina. Entonces, pero sí, va afortunadamente bastante bien. Por supuesto, pues vamos a ver, pero sí, ya se operó hace como unos 6 meses, tal vez. Sí, como 4 meses y medio, 5 meses. Yo les tenía otro video más, si me alcanza el tiempo, que es un caso muy interesante que estamos teniendo actualmente. Rodrigo, doctor. Rodrigo, felicitaciones. Doctor. Bueno, el material. Es que me tengo que retirar porque llegó Wilber Javier a vaciarme el computador, entonces me tengo que retirar. No se preocupe, doctor. Muchas gracias por la invitación a poder hablar con ustedes aquí en las charlas. Les iba a mostrar un último casito. Alcanzamos. Sí, listo, perfecto. Entonces, esto básicamente es una vitrectomía. Es una paciente de 60 años
que tuvo un antecedente de un linfoma del sistema nervioso central. Encontraron una masa a nivel cerebral, le confirmaron por líquido cefalorraquídeo que se trataba de un linfoma no Hodgkin difuso de células B, y le hicieron un procedimiento de extracción de esta masa por neurocirugía. La paciente había estado bastante bien, le habían hecho los controles de líquido cefalorraquídeo, sin células tumorales, y desde enero presentaba una disminución de la visión progresiva, más que todo por el ojo derecho, y acudió al oncohematólogo para que lo vea. El oncohematólogo nos hizo la interconsulta. De hecho, le hizo primero una interconsulta en neurooftalmología porque le encontraron que el nervio estaba algo pálido. Algo inflamado, perdón. Y neurooftalmología lo vio y le hizo unos exámenes y le encontró unos hallazgos interesantes al fondo de ojo. Es que les quería mostrar que también la vitrectomía se puede hacer para tomar muestras del humor vítreo, que es algo que cada vez en oncología ocular pues se está haciendo, y sobre todo también para tomar biopsias de tumores importantes. Entonces miren estos hallazgos, ¿no? Entonces, estos son básicamente unas lesiones blanquecinas en el polo posterior del ojo derecho que comprometen el área macular, y también esta lesión como placoide, ¿no? que está hipopigmentada y que se va hacia la periferia. No compromete esta lesión placoide el polo posterior. Entonces, conversándolo con la doctora Barón, con el doctor Carlos Mario, con el doctor Villarreal, pues nos parecía que esto, junto con los otros hallazgos, digamos, de imágenes, que miren esta lesión placoide, ¿no? En una paciente con un antecedente, estos son puntos blancos en la zona del polo posterior, en una paciente con un antecedente de un linfoma, pues esto era altamente sospechoso de un linfoma. Aquí inclusive tenemos unas zonas de hemorragia, en las zonas por inflamación de los vasos, y unas áreas muy claras de unas coroiditis. Esto es antecedentes de coroiditis que dejan unas zonas de atrofia del EPR. Entonces, nosotros clínicamente, el diagnóstico del linfoma se hace clínico. Nosotros, clínicamente nos parecía un linfoma. Informamos al departamento de oncohematología, los cuales luego de unas reuniones que tuve yo con ellos, me decían, pero todo lo demás, los PET scans, el líquido cefalorraquídeo, todo nos muestra que no hay infiltración de linfoma por ningún lado. ¿Qué tan certero es el diagnóstico clínico del linfoma por ustedes? Pues yo le dije, podemos intentar hacer un aspirado o una vitrectomía diagnóstica para poder tomar una muestra de humor vítreo, pasar la citometría de flujo y así tratar de encontrar células, pero realmente la sensibilidad para este examen es muy, muy, muy baja, ¿no? Porque la muestra de vitrio básicamente se manda 1 centímetro cúbico o 1.5 centímetros cúbicos, donde la celularidad del vitrio pues no es tan amplia, ¿no? Entonces, igual nos dijeron que intentemos hacer todo lo posible, entonces estamos haciendo aquí la vitrectomía diagnóstica. Aquí hay algunos puntos importantes sobre las vitrectomías diagnósticas. Se tratan de hacer con menos cortes por minuto, bajándole el corte a la máquina, aquí a 600 cortes por minuto, y sin fluido. ¿Por qué bajo cortes? Porque si yo tengo un vitrector que está cortando a alta velocidad, puedo tener más riesgo de dañar células, de las pocas células que puedo encontrar en el vitro. Entonces, por eso se disminuye la cantidad de cortes por minuto y se apaga el fluido para no tener muestras, digamos, contaminadas o mezcladas con BSS, que no sería lo ideal. Entonces aquí también se ve la lesión placoide, ya menos extensa, y ya las lesiones blancas en la mácula, pues de hecho ya no estaban tan presentes. Vemos cómo se va, hipotonizando el ojo hasta que se abre otra vez. Cuando ya tengo la muestra necesaria, se abre otra vez la infusión, y pues aquí estuvimos esperando los resultados de la citometría de flujo, y pues nos llegaron el día lunes. Negativo para células tumorales. Eso se debe tomar con pinzas, porque de hecho nosotros aún podemos tener un cuadro de un linfoma de células B intraocular o del sistema nervioso central con extensión vitreoretiniana, teniendo muestras de citometría de flujo negativa.
Lo ideal sería hacer otras pruebas específicas con interleuquinas y marcadores tumorales más específicos, pero que lamentablemente en este momento no la tenemos. Estamos, junto con la doctora Luz María, vamos a armar un protocolo acerca de la toma de muestra de humor vítreo para estos casos de tumores intraoculares y su aplicación para nosotros en el departamento de retina. Eso era todo lo que le tenía para esta mañana. Espero que se hayan entretenido un poco viendo algunos videos y alguna pregunta, duda que tengan. Felicitarlo, Rodrigo, muy chévere. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo.